Bien, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este curso de programación en Java. En este video explicaremos el diseño de aplicaciones de escritorio o también conocidas como interfaces gráficas de usuario, mediante las cuales una computadora y el usuario interactúan. Después de terminar este video, usted será capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿A qué se le denomina aplicaciones de escritorio? ¿Qué herramientas o controles provee NetBeans para desarrollar aplicaciones de escritorio? ¿Son superadas las aplicaciones de escritorio por los aplicativos web? ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de las aplicaciones de escritorio en un mundo globalizado, donde la información debe estar permanentemente disponible? ¿Es posible migrar aplicaciones de escritorio a un ambiente web? Al finalizar este video, ustedes tendrán que ser capaces de poder responder a cada una de estas preguntas. Entonces, simplemente podríamos decir que una aplicación de escritorio es aquella que se instala en la computadora del usuario y es ejecutada por el sistema operativo local, de manera que su rendimiento va a depender de los recursos del hardware, es decir, de la memoria RAM, del procesador, del disco duro, etcétera, ¿no? De la computadora, donde esto reside. Aunque aún sobreviven este tipo de aplicaciones, orientándose básicamente a soluciones empresariales internas, es decir, dentro de una red LAN, porque poco a poco han sido superadas por las aplicaciones web, ¿sí? Las cuales pueden ejecutarse en un entorno local y también mediante una extranet o intranet o en el mismo Internet. Entonces, vamos a empezar a desarrollar este nuevo video y vamos a ver lo siguiente. Vamos a conocer los conceptos básicos de la programación de escritorio o desktop, también se llama, que se puede desarrollar en Java con Apache NetBeans, comprender la funcionalidad de los componentes principales que ofrece el entorno integrado de desarrollo de Apache NetBeans para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. Vamos a desarrollar aplicativos de escritorio utilizando el lenguaje de programación Java por medio, ¿no?, de su entorno integrado de desarrollo que nos da Apache NetBeans como tal. Vamos a trabajar con la librería Swing propiamente dicho. Entonces, si hacemos una pequeña introducción a esta parte, ¿sí? Desarrollar una aplicación de escritorio en Java con Apache NetBeans es una tarea que puede pasar de sencilla a sumamente compleja, de acuerdo con el problema que se enfrente. Sin embargo, NetBeans ofrece una serie de componentes, librerías y utilitarios que hacen fácil la tarea para rápidamente construir este tipo de aplicaciones, ¿no? Y que cumplan con los requerimientos más sofisticados que el usuario pueda tener. Una aplicación de escritorio está pensada para ser utilizada por un usuario que esté interconectado a un sistema común de una red LAN. La base de datos se va a encontrar generalmente creada en un servidor común y los aplicativos en su propia máquina a través de un archivo ejecutable que va a tener la extensión .jar. Todos los usuarios comparten los mismos datos, ¿sí? Pero la aplicación reside en cada ordenador. Es decir, los datos que se van a compartir serán los que están en la base de datos. Al terminar todo este curso vamos a hacer una pequeña aplicación con base de datos, ¿no es cierto? Vamos a interactuar con base de datos. Entonces, el aplicativo se va a instalar en el propio equipo y este va a acceder a la propia base de datos. Entonces, podemos ver acá una pequeña reseña, ¿no? Desde sus inicios, Java contaba con una librería de soporte de desarrollo de aplicaciones con interfaces gráficas. Esta librería se conocía como AWT, ¿sí? Esta librería, que era un kit de herramientas de ventanas abstractas, ese es su nombre, no tuvo éxito porque principalmente dependía de los componentes nativos del sistema operativo en el que funcionaba la aplicación. Además de que por depender del sistema operativo, el comportamiento de los controles gráficos se volvía variable dependiendo de cada sistema, lo que comprometía la portabilidad de aplicaciones. Y sabemos que Java, ¿no?, es un lenguaje de programación que es portable, es decir, se va a poder ejecutar en Windows, en Linux, en Macintosh sin ningún problema.
Entonces, en vista de tales problemas, se desarrolló, ¿no?, una API, una interfaz de programación de aplicaciones para las interfaces gráficas en Java, el cual se denominó Swing. Esta librería trajo ventajas con respecto a la anterior. Por ejemplo, no posee dependencia de la plataforma en la que se ejecuta. El diseño de los controles es más atractivo, provee más variedad de controles y con características que las hacen más flexibles para el programador. Y por último, crea aplicaciones más ligeras. Los componentes de un aplicativo de escritorio van desde controles como ser etiquetas, cajas de texto, botones de comando, listas, tablas, entre otros, así como bibliotecas de clase que implementan la lógica de aplicación de datos en el aplicativo. Entonces vamos a ver esta librería porque no depende, ¿no?, del sistema operativo donde se va a ejecutar. Es decir, vamos a crear una aplicación, ¿no?, de escritorio, y esta aplicación va a poder ejecutarse sin ningún problema, a diferencia de AWT en sistemas operativos como Windows, Macintosh, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver en primera instancia. Y vamos a trabajar con esta librería Swing. Esta librería Swing nos ayuda a trabajar con diferentes clases como JFrameforms, como JInternalFrames, como JPanels, JLabels. Bueno, sabemos que todo en Java son clases. Entonces vamos a trabajar sobre este tipo de interfaces gráficas de usuario y vamos a ver todas sus propiedades, ¿no?, que serían los atributos o propiedades que nos dan las características de una clase y todos sus métodos y comportamiento, además de los eventos. Swing simplemente es una biblioteca de clases que permite crear este tipo de interfaces gráficas de usuario, también llamadas GUIs, ¿no es cierto? Swing forma parte del paquete estándar de Java, es decir, viene ya dentro de lo que es el JDK, no hace falta importar ningún fichero adicional, sí, en nuestros proyectos. Entonces, en base a eso, vamos a empezar a trabajar en esta parte. Existen otras librerías, tales como ventanas Swing, podemos hablar de ellas como los cuadros de diálogo, selector de archivos, selector de colores, entre otros. Vamos a ver también esta parte. Sí, con este conjunto de controles gráficos, Swing es posible desarrollar interfaces gráficas poderosas y que pueden satisfacer todas las necesidades imperantes en los usuarios finales de aplicaciones, aunque no solo proveen funcionalidad a las aplicaciones, sino que hacen atractivas las ventanas de aquellas que nos ofrece AWT. Swing nos ofrece, ¿no?, ventanas mucho más atractivas. Entonces vamos a dotar a los desarrolladores, en este caso, todo este conocimiento para que puedan aprender a realizar, ¿no?, este tipo de aplicaciones de escritorio. Vamos a entrar para ello, sí, vamos a entrar para ello en lo siguiente. Vamos a ver aquí algunos principales controles que proporciona Apache NetBeans. Ya, entre ellos tenemos los contenedores Swing, ¿ya?, donde tenemos las siguientes clases. Tenemos la clase JPanel, ¿sí? Tenemos la clase JTabletPanel, que son paneles con pestañas, ¿ya? La clase JSplitPanel, que son paneles divisores, ¿sí? Entre otras como el JScrollPanel, el JToolbar, ¿no? Tenemos varias clases que nos dan, ¿no?, estas herramientas para crear este tipo de interfaces gráficas de usuario para que se pueda interactuar, ¿no?, con el equipo, enviar datos, bueno, hacer muchas cosas. El paquete Swing define dos tipos de contenedores de alto nivel, como el JFrame, los JApprets, los JWindows, JDialog, y B de peso ligero, como los JButtons, JPanel, JMenus, JLabels, entre otros. En los contenedores de alto nivel se pueden agregar los contenedores de peso ligero, es decir, dentro de lo que sería un JFrame, por ejemplo, podemos colocar, ¿no?, JButtons, es decir, botones, paneles, menús, etiquetas, entre otros. Si nos fijamos, también tenemos controles Swing, ¿ya? Controles Swing, por ejemplo, las etiquetas que están en la clase JLabel
los botones que están, ¿no?, contenidos dentro de la clase JButton, botones de 2 posiciones, tenemos casillas de activación que serían la clase JCheckbox, los botones de opción que sería la clase JRadioButton, el grupo de botones, ¿sí?, que está en la clase Button Group, la lista desplegable que está en los JComboBox, es decir, en la clase JComboBox, las listas que están en la clase JList, los campos de texto que están en la clase JTextField, las áreas de texto, ¿no?, que están dentro de la clase JTextArea, y las barras de herramientas, deslizadores, barras de progreso, cuadros de formateo, cuadros de contraseña, spinners, separadores, paneles de texto, paneles editores, árboles e incluso tablas que están dentro de la clase JTable. Entonces, los controles Swing brindan la funcionalidad requerida para una aplicación de tipo escritorio. Entre estos componentes se tienen de lectura, escritura o de procesamiento de algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, el avance de algún proceso mediante una barra de desplazamiento. Entonces, ofrecen una gran flexibilidad de programación. Esos serían los controles Swing. Y también tenemos, ¿no?, los menús Swing. Tenemos una barra de menú, ¿sí?, que está en la clase JMenuBar. Tenemos los menús que están en la clase JMenú, los elementos del menú que estarían en la clase JMenuItem, los elementos de casilla de activación, elementos de menú botón, menús emergentes, separadores. Esta biblioteca implementa todas las funciones posibles para desarrollar una barra de menús de una aplicación. Desde la barra de menús principal, los elementos que la componen, hasta separadores o menús emergentes con casillas de verificación o de opción. Vamos a pasar entonces a trabajar con todo esto, ¿sí?, con Apache NetBeans, para lo cual en el proyecto que teníamos, ¿no?, en el proyecto Curso Java, vamos a crearnos un nuevo paquete. Vamos a crear un nuevo paquete y le vamos a dar el nombre siguiendo las convenciones. Sabemos que los nombres de los paquetes deben estar en minúsculas. Entonces nosotros acá le vamos a colocar formularios, haciendo referencia que aquí vamos a trabajar, ¿no?, con este tipo de interfaces gráficas. Y bueno, el formulario o ventana, ¿no?, es la base para que podamos nosotros crear una aplicación de escritorio. Entonces hacemos clic en finalizar. Y luego pasamos a realizar lo siguiente. Hacemos clic derecho, vamos a la opción New, vamos a situarnos en esta opción que dice JFrameform. Si no la encontramos, vamos a Other. Esperamos un momento y bueno, vamos a esta opción que dice Swing GUI Forms. Nos está hablando de formularios de interfaces gráficas de usuario de la librería Swing, ¿no es cierto? Entonces, seleccionamos eso y aquí tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Los formularios de tipo JDialog, los formularios de tipo JFrame, que son los que necesitamos. También hay los de tipo JInternalFrame, hay los JPanel, los JApplets, los Bean, las aplicaciones SampleForm, las aplicaciones MDI, ¿no?, que posteriormente las vamos a ver, pero vamos a crear en este caso, ¿no?, vamos a seleccionar JFrameform. Nos dice que crea, ¿no?, un formulario, en este caso, con todos sus componentes. Hacemos clic en Next y le damos un nombre. Como en Java todos son clases, ¿sí?, el formulario que creemos en este caso va a ser también una clase que va a heredar de la clase JFrame. Entonces, por eso es necesario tener los conocimientos de programación orientada a objetos, es decir, saber qué es una clase, qué es un objeto, qué es herencia dentro de una clase, sí, qué son las propiedades u atributos de la clase que nos definen la característica o las características de la clase, y también los métodos que nos definen, ¿no?, el comportamiento de la clase. Entonces, todo se va a unir en esta parte para que podamos entender qué es lo que realmente estamos haciendo. Entonces aquí le vamos a dar un nombre, ¿sí? Vamos a empezar con un nuevo proyecto y le vamos a dar, ¿no?, un nombre a este formulario. A ver, le vamos a llamar, por ejemplo, FRM Controles. Vamos a colocar ese nombre de clase, ¿sí? No se olviden las convenciones, siempre la primera letra de cada palabra debe estar en mayúsculas, ¿no? Eso nos da la convención para crear identificadores de clase.
vamos a crear en el paquete formularios dentro del proyecto Curso Java. Entonces, hacemos clic en finalizar. Y a diferencia de los programas que hemos hecho, las clases que hemos utilizado, que eran aplicaciones de consola, esta ya va a tener, ¿no?, una interfaz gráfica, que sería esto, ¿sí? Lo que ustedes ven en su pantalla, toda esta parte que estoy marcando, ¿sí? Vamos a tratar de marcarla mejor, de esta forma. Esto sería ya un formulario, es un objeto de la clase JFrame, ¿sí? Ya es un objeto de la clase JFrame. ¿Cómo lo hemos hecho? Simplemente hemos creado nosotros una clase, ¿sí? Una clase que se llama FRM Controles, que está heredando de la clase JFrame. Si nosotros vemos un poquito qué es lo que es la clase Frame en la ayuda que tiene la API de Java, ¿sí? Vamos a colocar, por ejemplo, acá JFrame. Y fíjense, nos dice que está dentro, ¿no?, de la paquetería Swing. Y el paquete Swing está dentro del paquete Javax, ¿no? Entonces ahí tenemos la clase JFrame. Ustedes pueden ver acá, ¿no?, todo el desglose, toda la ayuda necesaria para esta clase, ¿no? Pueden encontrar acá desde sus campos, ¿no?, hasta sus constructores y todos los métodos que tiene. Entonces, muy importante, sí, entrar a esta parte y poder ver un poquito de su ayuda y ver qué realmente hace, ¿no?, este tipo de clases. Bueno, pasando entonces nuevamente a esta parte. Fíjense, nuevamente acá, sí, este sería nuestro formulario, ¿sí? Dentro de esto podemos ver ahora tres pestañas, ¿sí? Una es la fuente, es decir, el código fuente. Otro es la pestaña diseño, donde actualmente nos encontramos, ¿sí? Y el historial, ¿ya? De las cuales vamos a necesitar el source y el design. Fíjense también que aquí se ha creado, ¿no?, un archivo con extensión Java que bueno, fíjense, tiene este icono característico que nos dice que esta clase tiene un método main, es decir, que lo podemos ejecutar desde acá. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Clic derecho y seleccionar del menú contextual Run File. Y ya vamos a ver que solamente colocando el nombre y seleccionando la clase JFrame, ya tenemos una aplicación, es decir, una ventana con todas esas características que tiene, ¿no?, este objeto. Es decir, su barra de título, sus botones de control de minimizar, de maximizar o restaurar y de cerrar. Esto se puede maximizar, ¿sí? Se puede restaurar, se puede minimizar y se puede cerrar, se puede ampliar, etcétera. Entonces, esto es un objeto de la clase JFrame instanciado desde nuestra clase FRM Controles. Entonces podemos ver que esta ya es, ¿no?, una aplicación de escritorio, ¿sí?, donde vamos a colocar otros controles como tal. Entonces ya tenemos, sin hacer mucho, ya tenemos, ¿no?, una interfaz gráfica. En tiempo de diseño lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño. Fíjense cómo se va mostrando cuánto tiene en ancho, ¿sí?, 665 y en alto 425. Lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Podemos darle algún otro tamaño más específico, pero para este primer ejemplo lo dejamos acá. Algo también importante que ver cuando creamos este tipo de aplicaciones de escritorio, utilizando obviamente la librería Swing como tal, ¿ya?, es esta paleta donde me muestra, ¿sí?, todos esos controles que podemos colocar dentro de una aplicación de escritorio. Es decir, cuando hablábamos en nuestra presentación de controles, ¿sí?, hablábamos de los contenedores, de los controles Swing y de los controles que son de tipo menú. Entonces, acá nosotros podemos distinguir los mismos en esta paleta y están divididos, ¿no? Fíjense que acá nos dice que están los controles de tipo contenedor. Los JPanel, que son los que más, bueno, es uno de los controles que más vamos a utilizar, ¿ya? Los de tipo toolbar también, los de tipo internal frame y también las pestañitas que serían los tablet panel. ¿Sí? Son los que más vamos a utilizar en los primeros ejemplos. Por otra parte, también tenemos los controles de tipo swing, donde podemos encontrar, por ejemplo, etiquetas,
checkbox, text fields, ¿no es cierto? Botones, listas, text áreas, radio buttons, entre otros. ¿Sí? Entonces acá nosotros los combo box, ¿sí? Aquí vamos a poder seleccionar cualquiera de estos y poder arrastrarlos simplemente a nuestro JFrame para que, bueno, en base a eso podamos interactuar, ¿no? Según la aplicación que estemos haciendo. Bien, fíjense, son varios. Ahí están las tablas, ¿no? Los campos de tipo password, ¿no? Los campos de tipo formateado, barras de progreso y demás. Y en esta parte inferior tenemos, ¿no? A los menús de tipo swing. El menú bar, los menú ítems, los menús como tal y otros que están ahí, ¿no? Tenemos también los swing windows, donde están, ¿no? Los cuadros de diálogo, los J-dialogs, los frames, los color chooser que nos ayudan a seleccionar un color, los que nos ayudan a seleccionar un archivo, etc. Y tenemos ahí los AWT que, bueno, no se utilizan ya porque hemos dicho que estos controles, ¿sí? Son dependientes del sistema operativo. Es decir, no se van a visualizar bien si lo hacemos, por ejemplo, en Windows. No, luego, cuando lo llevemos a ejecutar en Macintosh, no se van a ver de igual forma. Entonces, es mejor trabajar con los controles de tipo swing, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo una pequeña aplicación. Algo también muy importante en esta parte es este panel que tenemos en esta parte. Acá hay que ver lo siguiente. Primero, saber qué control está seleccionado. En este caso me está diciendo que mi JFrame es el que está seleccionado. Y aquí me habla de sus propiedades. Ya hemos dicho hace un momento, ¿sí? Que una clase está compuesta, ¿no? Por atributos o propiedades, ¿sí? Y métodos como tal. Las propiedades o los atributos nos dan las características de una clase y los métodos, el comportamiento. En este caso, si se fijan, ahí está. Todas estas son sus propiedades. Obviamente que no las vamos a explicar una a una, sino que mediante el desarrollo de las aplicaciones vamos a ir utilizando aquellas propiedades que nos interesen. Y si se fijan, ahí hay una propiedad muy interesante que es la propiedad título. Esa es la propiedad, ¿sí? Que nos va a nos permite establecer, en este caso, el título de la ventana. Y bueno, esto tiene muchas propiedades. Si se fijan, Always on Top nos va a decir que esta ventana, si seleccionamos este cuadro, este checkbox, nos va a decir que siempre esté sobre otras ventanas, ¿no? Nunca va a ir por debajo. Le podemos dar un color, le podemos decir qué tipo de cursor queremos nosotros que aparezca cuando estemos, ¿no? Dentro de esta ventana como tal. Por ejemplo, podemos decirle que utilice el cursor de mano, como en una aplicación web, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, en vez del cursor normal, cuando lleguemos a esta parte, fíjense cómo aparece el cursor. Bueno, se pueden dar, ¿no? Ese tipo de características. Entonces, primero, seleccionar el control, irse a las propiedades, ¿no? Y seleccionar la propiedad que necesitemos. Vamos a colocar simplemente en default cursor. Lo vamos a dejar ahí. Y bien, por ejemplo, tiene otras propiedades como esta que dice habilitado. Está habilitado. Podemos deshabilitarlo también y otras propiedades más, ¿no? Que vamos a ir utilizando. ¿Qué tipo de fuente? El color de fuente, si va a tener algún icono, ¿no? Como tal, y otras propiedades que son muy importantes, el nombre que le podríamos dar, el tamaño máximo, el tamaño mínimo, ¿sí? Si va a ser redimensionable o no, ¿no? Fíjense que si yo le quito esto y vuelvo a ejecutar, y vuelvo a, ¿no? Ejecutar este programita, sí, fíjense que el botón de control de maximizar ya queda deshabilitado. No voy a poder maximizar, ¿no? Y tampoco voy a poder redimensionar. La ventana queda de ese tamaño. Entonces, eso está, ¿no? En la propiedad, en este caso, ¿sí? Resizable. Entonces, si quieren que se redimensione, colocarán, ¿no? Un check acá y si no, lo vamos a dejar nosotros ahí. Ya lo vamos a dejar que no sea redimensionable y otros aspectos más. Fíjense, hay varias propiedades, pero
vamos a ir utilizando poco a poco, ¿no? Cada una de ellas según los requerimientos que tenemos. Aparte de eso, aparte de ver las propiedades, acá tenemos otra pestaña que nos indica los eventos, ¿sí? A los cuales va a responder este formulario, ¿no es cierto? El evento de abrirse, por ejemplo, el evento de cerrarse o antes de que se cierre, ¿qué es lo que pasaría? El evento de maximizarse cuando toma el foco y demás. Tiene un sinfín de métodos, los cuales igual vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco. Ahí está, ¿no? Como les decía, cuando pierde el foco, cuando gana el foco, ¿sí? Cuando se está cerrando, cuando ya se ha cerrado, cuando se está activando la ventana, ¿sí? Entonces el evento simplemente es una respuesta a alguna acción que vamos a realizar sobre ese formulario. Al abrirlo, al cerrarlo, al activarlo, cuando gana el foco, cuando pierde el foco, etc. Y también tenemos, ¿no? Otra pestañita que nos dice el code. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, me dice cuál es el tamaño del diseñador. Me dice 682 por 447. Si yo esto lo voy cambiando, también cambia acá. Si yo quisiera colocarle un tamaño más específico, simplemente hago clic en estos tres puntos y en esta parte, sí, voy a colocar, por ejemplo, 650 por 450. ¿Sí? Entonces le estoy dando ya, ¿no? Un tamaño más específico con esta parte. Y con este generar al centro, le voy a decir que cuando se abra esta ventana, si nosotros ejecutamos, por ejemplo, esto hasta acá, fíjense que se abre, ¿no? En la esquina superior izquierda, pero si coloco en esta parte, sí que se genere al centro, ahora lo guardo y lo ejecuto nuevamente, mi ventana tendrá que aparecer al centro, ¿no es cierto? No está redimensionable, tiene este tamaño en ancho y en alto, tiene sus botones de control y le vamos a poner también un título que está acá, ¿no? Se puede cambiar incluso el icono, el color de fondo, etcétera. Bien, a ver, coloquemos entonces en propiedades el título, ¿no? Y vamos a colocar acá primera aplicación o vamos a simplemente a colocar, a ver, operaciones matemáticas. Bien, entonces con eso hacemos enter y ejecutamos nuevamente. Y ahora sí vamos a poder ver, ¿no? El título que tiene esta ventana. Bien, en base a eso, ahora vamos a trabajar sobre los controles de tipo SWI. ¿Qué es lo que vamos a hacer para este primer ejercicio? Simplemente, sí, vamos a hacer un programita que haga operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar, dividir, que saque el módulo, que limpie los controles, pero vamos a utilizar, sí, lo siguiente. Primero, etiquetas. ¿Ya? Vamos a arrastrar una etiqueta al lugar donde necesitemos, ¿sí? Y en este caso, una vez seleccionado esto, tenemos que fijarnos que acá también cambia toda esta parte. Fíjense que acá nos muestra qué control está seleccionado. Hace un momento nos decía JFrame, ahora nos dice JLabel, ¿no es cierto? Entonces, ahora de este control aparecen todas sus propiedades. Sabemos que todos son objetos, todos son clases. Aquí JLabel 1 sería el identificador del objeto de la clase JLabel. Mucho cuidado con eso, ¿no? Esa es la parte que ustedes necesitan reforzar tal vez en programación orientada a objetos para poder comprender todo esto. Bien, ¿qué es lo que hacemos entonces en esta parte? Fíjense que tiene sus propias propiedades, ¿ya? Que pueden coincidir en algún caso con las propiedades de la ventana, del formulario como tal, ¿no? Podemos hacer que acá, por ejemplo, tenga un tipo de fuente, ¿sí? Vamos a colocarle, por ejemplo, que sea negrita. Le vamos a colocar un tamaño 12. ¿Sí? Pueden seleccionar ustedes la fuente y hacen clic en OK. Le puedo decir que también tenga un color. Por ejemplo, vamos a colocar esto en un color de este tipo. ¿Sí? Podemos hacer que tenga un texto, ¿sí? El texto que se va a visualizar. Y ahí lo que vamos a colocar es ingrese un número. ¿Sí? Es una etiqueta.
es una etiqueta. Y eso es lo que aparece en esta parte. ¿Sí? Vamos a ir colocando algunas otras propiedades también. Podemos darle bordes, podemos cambiar el cursor, podemos habilitarlo o deshabilitarlo, aunque en las etiquetas no tendría sentido. Y también vamos a ir colocando, a ver, bueno, creo que para este control es suficiente, ¿sí? Pero a su vez, para facilitarnos, digamos, el trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto, control C y luego control V. Vamos a copiar entonces control C, control V, ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos dos etiquetas, ¿ok? Entonces tenemos esta etiqueta que es un JLabel 1 y tenemos esta etiqueta que es un JLabel 2, ¿no? Podríamos haberlo arrastrado y darle todas esas características y propiedades, claro que sí. Ahora vamos a interactuar con el usuario. Para eso necesitamos utilizar los controles de tipo JTextField, es decir, esos controles que nos permiten ingresar, ¿no?, algún tipo de datos y lo podamos editar y demás. Entonces, fíjense, simplemente arrastrando, yo lo ubico en el lugar que necesito, le doy un tamaño, ¿sí? Le doy un tamaño y lo mismo, ¿sí? Lo mismo, vamos a ver acá que esto ha cambiado, ¿no? Y en este caso nos está diciendo que estamos trabajando con un objeto de la clase JText, la cual también tiene sus propias propiedades. Fíjense, nos dice editable y está, ¿no?, con el check. Tiene un color de fondo. El background nos sirve para establecer un color de fondo. Podemos cambiarlo, digamos, a un color amarillo bajo. Ahí está, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si le decimos que no sea editable? Primero empecemos con el editable. Veamos y ejecutemos, ¿sí? Por ejemplo, acá, si ejecutamos, fíjense que esto lo podemos editar y podemos colocar acá lo que necesitemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nosotros colocamos este control? Lo voy a seleccionar y le digo que no sea editable. Entonces, ejecuto nuevamente y este control, sí, no va a poder ser editado, ¿no? Por más que yo quiera borrarlo o algo, no me permite, ¿no? Este texto se va a quedar ahí fijo y no voy a poder editarlo. Entonces, bueno, esas son algunas de las propiedades. Lo vamos a dejar como editable. Le estamos dando un color de fondo. Le podemos también establecer un tipo, ¿no?, de fuente. Este que se quede, bueno, pero lo cambiaremos a Times New Roman en 11 y bueno, lo dejemos así. ¿Ok? También le podemos dar un color al texto con el cual vamos a introducir esos datos. Vamos a poner un color azul. Bien. El texto, fíjense, el texto lo voy a borrar. Lo voy a borrar para que aquí no aparezca absolutamente nada, ¿sí? Acá en el Tooltip Text, ¿sí?, lo que vamos a hacer es que nos muestre una barra de ayuda, es decir, una caja de ayuda que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, acá vamos a colocar ingrese un número, ¿sí? Entonces, fíjense para qué me sirve ese Tooltip Text. Si nosotros lo ejecutamos y acercamos el mouse a este control, ¿sí?, me va a tener que aparecer, ese es el Tooltip Text, dice ingrese 1. Es una ayuda visual que me está indicando qué es lo que debo hacer. Y en este caso yo voy a colocar entonces lo que necesite. Entonces para eso nos sirven estos controles de tipo JTextField, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiene que estar seleccionado, repito, nuevamente el control para ver sus propiedades. Ya hemos visto bastantes de ellas: Tooltip Text, Foreground, Font, Background, Editable. Sí, a ver, vamos a ver alguna otra. También tiene bordes, le podemos dar algún tipo de borde. Como tal, también le podemos seleccionar el cursor y podemos también trabajar con la propiedad Enable. Fíjense la propiedad Enable, ¿qué es lo que sucede? Si yo lo deshabilito, ¿sí?, y lo vuelvo a ejecutar, este control va a aparecer deshabilitado, ¿no? Fíjense, aparece en gris y está deshabilitado. En algunas situaciones necesitamos que algunos controles estén deshabilitados al empezar, ¿no es cierto? Y que cuando ocurra algo se habiliten para poder ingresar datos. Entonces, bueno, para eso nos serviría en este caso la propiedad, ¿no?, Enable, que debe estar más abajo. Acá. Lo vamos a dejar como habilitado para este caso, para este primer ejemplo. Y bueno, creo que con eso ya tendríamos todos, ¿no?, los controles
necesarios o las propiedades necesarias para poder trabajar. Como ya tenemos esto y en vez de estar, por ejemplo, volviendo a arrastrar desde acá y dándole las mismas propiedades, lo que podemos hacer es un copy-paste, ¿no? Copy y luego paste. Y listo, ya tenemos ahí dos controles con casi las mismas características. Aquí algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? El nombre al objeto o identificador de objeto de la clase JTextField que estamos utilizando. Aquí nos dice JTextField 1 y este va a ser un JTextField 2, ¿sí? Es importante poder cambiarle el identificador del objeto de la clase. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer de esta forma, clic derecho, y lo que hacemos es cambiar el nombre de la variable. ¿Ok? Entonces, en base a eso, le vamos a colocar lo siguiente. TXT, nombre, ¿sí? Perdón, TXT número 1. ¿Sí? Este es el número 1. Y aquí vamos a colocar otro nombre que va a ser el TXT número 2. ¿Ok? Entonces le estamos cambiando, ¿no? El nombre simplemente de el objeto, el identificador de objeto a ambos. Ahora, si se fijan, ya aparece TXT número 1 y aquí TXT número 2. Estamos hablando de objetos que pertenecen a la clase JTextField, ¿no? Es decir, hemos instanciado un objeto de la clase JTextField. Uno se llama TXT número 1 y otro se llama TXT número 2. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Porque cuando tengamos que programar, vamos a utilizar ese nombre en vez de JTextField 1 y JTextField 2. Entonces vamos a utilizar algo más descriptivo. Bien, en base a eso, si nosotros ejecutamos nuevamente esto, vamos a poder, ¿no? Ingresar acá. Fíjense que incluso acá se ha copiado esa propiedad. Entonces, vamos a poder ingresar números y luego vamos a poder hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar, ¿sí? Sobre otros controles, como por ejemplo el botón. Vamos a colocar acá un botón y le vamos a dar, fíjense, las características. Seleccionado el botón, nos cercioramos acá, que esté seleccionado, se crea una instancia que es JButton o no. Le vamos a cambiar en principio el nombre, clic derecho, cambiar nombre de variable o identificador. Y para los botones vamos a colocar una convención que es BTN. Para los text fields habíamos colocado TXT, haciendo referencia a que es texto. Y para los botones BTN, haciendo referencia a que son botones. Aunque eso es una convención, no es obligatorio, ¿sí? Pero bueno, para poder diferenciar uno y otro, le vamos a colocar ese tipo de convenciones, ¿ok? Entonces aquí le vamos a colocar BTN sumar, ¿sí? Listo. Ahora le vamos a ir cambiando algunas de sus propiedades. Fíjense, igual los botones tienen sus propias propiedades. Pueden coincidir tal vez con algunas otras propiedades de otros controles, por ejemplo, en cuanto a la fuente, en cuanto al foreground, ¿no es cierto? Al color de la fuente, al texto, al background. Por ejemplo, vamos a colocar, a ver acá, un color negro al background. ¿Sí? Aquí no se va a visualizar, se va a visualizar en tiempo ya de ejecución. Y aquí al foreground le vamos a colocar un color blanco, ¿sí? Para contrastar. Y listo, con eso lo dejamos así. Y acá, donde dice texto, vamos a cambiar, ¿no? Lo que dice botón 1 por sumar. ¿Sí? Aunque no se visualiza bien acá, ¿sí? Pero está como sumar. Y en el tooltip text vamos a colocar, presione, o simplemente vamos a colocar suma y nada más. ¿Sí? Es un cuadrito de ayuda que nos dice algunas otras propiedades, ¿sí? Enabled, que lo deshabilita, ¿sí? Y otras propiedades más que ustedes pueden ver ahí. Por el momento lo vamos a dejar así y vamos a colocar otro botoncito. Lo vamos a copiar y pegar. Control C, Control V. Ahí tenemos el otro botón. Y este botón, ¿sí? Este es botón sumar. Este se ha puesto como botón sumar, BTN sumar 1. Le vamos a cambiar. Este no se va a llamar sumar, se va a llamar restar. Vamos a poner restar. ¿Sí? Vamos a cambiar el texto de sumar a restar.
¿sí? Y listo. Sí, vamos ejecutando esto, vamos viendo cómo se va a visualizar. Y los botoncitos se van a ver con un fondo negro y un texto blanco, ¿no? Aún no hacen nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar, ¿no? En el evento de hacer clic sobre este control para que con los datos obtenidos acá, sí, podamos hacer una suma, podamos hacer una resta, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a ir copiando esto, control C, copy, control V, y vamos a ir colocando, ¿no? Estos controles, vamos a cambiar acá el nombre de la variable, esto ya no va a ser restar, va a ser multiplicar, y vamos a cambiarle también su texto, acá, en la propiedad texto, ¿sí? Vamos a colocar multiplicar, bien, ya está, y vamos a hacer dos botones más, vamos a copiar, pegar, y este botón, sí, va a ser para la división. Vamos a cambiar, fíjense, está que se ha colocado como multiplicar 1. Vamos a cambiar el nombre del identificador, ya no va a ser multiplicar, sino va a ser dividir. Bien, ya estamos, vamos a ir al texto y vamos a cambiar también esto por dividir. Excelente. Entonces, estamos trabajando sobre eso. El text también tendrá que cambiar, ¿no? Este decía suma, este tendrá que decir resta. Sí, este tendrá que decir multiplicar o multiplicación. Y este tendrá que decir división, ¿no? En el text vamos a colocar división. Bien, entonces ya tenemos, vamos a crearnos uno más, ¿sí? Vamos a copiar y pegar, copy, paste, y a este le vamos a colocar resto o módulo. ¿Sí? Cambiamos entonces el nombre de la variable, a este le vamos a poner btn resto, ¿no? El resto de una división entera. Acá también vamos a colocar resto, y aquí vamos a colocar resto o residuo. Perfecto. Ya está. Si nosotros ejecutamos nuevamente esto, estamos haciendo la parte del diseño, ¿sí? Si nos posicionamos sobre los botoncitos, nos va a decir, ¿no? ¿Qué hace? Suma, resta, multiplicación, división, resto o residuo. Acá nos va a decir ingrese un número, ingrese un número. El foco está en el primer control, es decir, el cursor parpadeando, que sería el foco, está, ¿no? En este control, que es de tipo JTextIL. Bien, vamos ahora a trabajar sobre la funcionalidad. Y algo que quería mostrarles, ¿no? Es esta parte del source. Esta parte del source vamos a quitar a ver los comentarios para que sea más legible en nuestro programa. Vamos a quitar los comentarios. Sabemos que los comentarios nos sirven para documentar un programa, pero en este caso todo esto que se ha generado automáticamente lo vamos a borrar para que nuestro programita sea más claro, más comprensible, podríamos decir. Ya, esto también lo vamos a borrar. Nos sirve. Esto sí, no lo quiten. Esta parte de acá no lo quiten porque este es un código que se ha generado. Enseguida les explico cómo es esto. Y bien, ahí está el método main que ya tiene, ¿no? Está llamando, está invocando, ¿sí? A un método que se llama, es el método room, donde el formulario, este formulario controles a través de su propiedad set visible, se muestra, ¿sí? Esto no lo van a cambiar por el momento, sí, no lo van a cambiar. Y eso hace que bueno, esta clase que se llama FRM Controles se puede ejecutar, ¿no es cierto? Porque sabemos que toda clase que contiene un método main, ¿sí? Ese método main es por el cual se va a iniciar, se va a ejecutar una aplicación. Y es por eso que tenemos esto. Pero todo este código se ha generado automáticamente, ¿sí? De aquí algo importante que destacar, ¿sí? Nos dice en qué paquete está. Nos dice que está en el paquete formularios. Ok. Nos dice que es una clase, ¿no? Una clase pública, que le hemos dado el nombre FRM Controles. Y al colocar extends, lo que le estamos diciendo es que está heredando de la clase JFrame. ¿Y dónde está esta clase? En el paquete Swing, y este paquete Swing está dentro del paquete Javax.
Entonces, estamos utilizando herencia, ¿no es cierto? Está heredando todas esas propiedades, ¿no? O atributos que tiene la clase JFrame, todos esos métodos como tal, y los está heredando ¿quién? FRM Controls. ¿Qué está haciendo acá? Simplemente está llamando a un método especial que sería el método constructor. Es decir, sabemos que un método constructor tiene el mismo nombre de la clase, no retorna nada, tampoco es de tipo void, ¿no? ¿Y qué hacen los constructores? Simplemente inicializan algo. Sí, podemos inicializar acá base de datos y demás. Y fíjense, ya está inicializando, está llamando a un método que se llama init components. ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran inicializar tendrá que ser debajo de este método. Y la pregunta es, ¿qué y dónde está este método? ¿Y quién lo ha realizado? Lo ha realizado, en primer lugar, Apache NetBeans. ¿Dónde está este método? Si se fijan, acá dice código generado, ¿no es cierto? Si nosotros desplegamos esto, vamos a poder ver que todo este código donde estamos instanciando objetos, ¿no? De alguna clase, fíjense, objetos de la clase, en este caso JLabel, de la clase TextField a la que le hemos cambiado, ¿no? Los identificadores de clase. Estamos instanciando esos objetos de esa clase. Y todo este código lo ha generado Apache NetBeans, ¿sí? Está colocando los títulos, los cursores, si va a ser redimensionable o no, qué tipo de fuente, qué color de fuente, qué texto le estamos colocando. Es decir, todo lo que nosotros hemos hecho en la fase de diseño, Apache NetBeans sí se ha encargado de inicializarlo, colocarles algunos valores y demás a todos esos objetos, llamando a los métodos correspondientes, ¿no? Los métodos setter como setBackground, setText y demás. Entonces, todo esto lo ha generado. Por el momento, sí, si ustedes no saben lo que están haciendo, no deberían cambiar esta parte. ¿Ok? Entonces, esto simplemente para explicación, es mejor dejarlo así para no confundirse. Y bueno, según vayamos colocando más controles y demás, esto va a ir creciendo. A su vez, sí, a su vez, en esta parte de acá, sí, se han creado los atributos de esta clase, ¿no? Para los correspondientes objetos de cada clase y donde se ha inicializado todo esto y donde se ha colocado los métodos correspondientes para sus propiedades acá. ¿Sí? Sabemos que toda clase tiene atributos o propiedades y métodos. Aquí están los atributos y aquí estarían todos esos métodos. Entonces, este método initComponents, que es de tipo void, que es privado, ¿sí? Lo estamos llamando acá. Es por eso que cuando ejecutamos nuestra aplicación, sí, se ejecuta junto con todos esos controles ya inicializados, con esas propiedades que les hemos dado en cuanto a color, en cuanto a fuente, en cuanto a tamaño, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos la funcionalidad, ¿no? Ya tenemos la funcionalidad, pero ahora debemos darle funcionalidad a cada uno de estos controles. Lo que deseo hacer acá, ¿sí? Es simplemente que cuando, en este caso, yo presione el botón sumar, ¿sí? Se genere un evento que responda, ¿no? Al clic que he hecho sobre ese botón para que se pueda, o para que pueda realizarse algo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos seleccionar esto, irnos a los eventos o también hacer clic derecho y en el menú contextual, ¿sí? Seleccionar el evento que necesitemos. Fíjense que hay varios tipos de eventos, agrupados obviamente por su funcionalidad, ¿no? Uno de ellos es el Action Performed, que es el evento por defecto, ¿no? De un control. Es decir, por ejemplo, el evento por defecto del control button sería hacer clic. Entonces, este sería, ¿no? El evento que tenemos que utilizar. Por ejemplo, también hay otros eventos que pasaría cuando hacemos clic con el mouse, cuando salimos, cuando presionamos, cuando presionamos una tecla, etcétera, ¿no? Cuando toma el foco, cuando lo pierde, cuando pierde el foco, etcétera. Hay muchos eventos que se pueden realizar sobre un control como tal. Entonces, vamos a seleccionar Action Performed y automáticamente nos lleva, ¿no? Al código fuente y se genera este código y el cursor aparece parpadeando ahí.
Y aquí nos dice, aquí se debe codificar lo que necesitemos. Este, que sería, ¿no?, como un método como tal, no se puede borrar. Si yo hago clic en suprimir, no voy a poder quitarlo, ¿sí? Hay una forma especial de poder quitar un método que enseguida la vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que es un método de tipo privado, void, que está trabajando, ¿no es cierto?, que está instanciando un objeto de la clase ActionEvent. Entonces, ese objeto EBT, ¿sí?, va a capturar el evento como tal y todo lo que esté entre estas llaves se va a ejecutar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera sumar, ¿no es cierto?, los números que coloco en los controles TXT número 1 y TXT número 2, entonces tendría que trabajarlos en esta parte. ¿Y cómo haríamos eso? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir acá y lo primero, ¿sí?, vamos a declarar variables de tipo local, obviamente. Por ejemplo, vamos a poner N1 y acá le vamos a decir que quiero obtener, si quiero obtener lo que se haya almacenado o lo que se haya digitado dentro de este control. Este control se llama TXT número 1, ¿ya? Y tiene métodos para poder obtener el texto que nosotros digitemos acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, en este caso, TXT número 1, ¿sí? Y vamos a llamar al método getter que obtiene el texto que nosotros, ¿sí?, colocamos en ese control. El método se llama getText, ¿no? Forma parte de los métodos getter y setter, podríamos decir, ¿no? Sabemos que con get obtenemos el texto. Yo hago enter, coloco punto y coma, y obviamente que me va a salir un error por el tema de la incompatibilidad de tipo. Si me dice un string no puede ser convertido a un valor de tipo double, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? Sabemos entonces ahora que estos controles lo que van a almacenar es texto. Así colocamos nosotros un 1, ese 1 va a ser literal y se va a querer almacenar dentro de una variable de tipo string, no dentro de una variable de tipo double. Entonces, lo que podemos hacer acá es simplemente hacer, ¿no?, un parseo, es decir, una conversión. Yo voy a colocar todo esto dentro de paréntesis y ahora voy a llamar a la clase y el método correspondiente que me van a convertir texto a un valor de tipo double. Entonces, la clase sería double y el método sería parse double. Entonces, fíjense que ya no me sale error, que es lo que hace este método parse double. Esta cadena de texto lo convierte en un valor de tipo double y ese valor se almacena en la variable local n1. Voy a copiar esto y voy a hacer lo mismo para n2. Entonces vamos acá, me voy a crear otra variable, en este caso va a ser n2, y acá lo que tengo que obtener es lo que yo digite dentro del control txt número 2, acá. Sí, este es txt número 1, este es txt número 2, y ahí tenemos. Entonces con getText podemos hacer eso. ¿Pero qué obtiene el texto? Tenemos que transformarlo, ¿no?, a el valor que tenga o al tipo de datos que tenga la variable donde queremos almacenar esos datos. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a colocar, por ejemplo, acá un resultado, ¿sí? Un resultado. Entonces tendríamos que tener también un controlcito donde se muestre, digamos, el resultado como tal. ¿Ya? Vamos a mostrarlo esto en un control que lo vamos a agregar ahora. Vamos a colocar, por ejemplo, acá un text field. Aquí colocaremos, ¿sí? Aquí vamos a mostrar el resultado. Voy a colocar un label a su lado y a esto le voy a cambiar el texto. Puedo cambiarlo acá y también acá. Vamos a poner resultado. Resultado. Listo. Es una etiqueta y aquí vamos a mostrar el resultado. Acá nos vamos a dirigir al texto. Vamos a quitar el texto. Y como acá no tengo que ingresar nada, solamente quiero que se vea el resultado, entonces sí, vamos a hacer que esto no sea editable, ¿ya? Que simplemente nos va a mostrar el resultado y nada más, ¿ya? Vamos a hacer también, vamos a colocar también acá una etiqueta y la vamos a
ampliar de esta forma. A esto tenemos que cambiarle el nombre. Fíjense que automáticamente le da el identificador como JTextFiel1, pero sería más complicado, digamos, no trabajar en el código fuente con un JTextFiel1, con un JTextFiel2. En cambio, si le damos un nombre descriptivo como texto número 1, 2 y demás, es mucho más práctico. Entonces a este le vamos a cambiar nombre de variable y le vamos a poner txt resultado. Entonces con eso ya va a ser mucho más fácil la programación. Y también vamos a mostrar el resultado acá en este JLabel. Si se fijan, acá no hemos cambiado el nombre del identificador. ¿Por qué? Porque, bueno, no vamos a interactuar con estas etiquetas, pero sí con esta, porque ahí vamos a mostrar el resultado. Entonces, a esta sí debo cambiarle el nombre. Para los labels vamos a colocar el identificador o la convención de la siguiente forma. LBL, el label, y vamos a ponerle resultado. Ok. Hasta ahí, todo bien. Vamos a quitarle el texto que tiene. Lo vamos a dejar en blanco. Y para que se pueda visualizar bien, fíjense que se ha perdido, ¿sí? Porque no tiene nada, se ha comprimido. Y ahí es donde entra también en juego este panel, ¿sí? Que es el panel de navegación. Si se fijan, ahí están todos mis controles, partiendo del JFrame, que es el que contiene a todos estos controles, por eso está en esa estructura de árbol, ¿no? El JFrame contiene al JLabel, que sería este, al JLabel 2, que sería este otro, y se fijan, si voy seleccionando cada uno de ellos, se va remarcando el control, ¿no? Ahí está el texto número 1, 2, el sumar, el restar, el multiplicar, se van seleccionando, si se dan cuenta, cada uno de ellos, ¿no? Y ahí está el resultado, y aquí está el LBL resultado, que aparece de esta forma, ¿no? Si yo lo voy a cambiar de tamaño, ahora sí, ¿cierto? Y voy a irme, por ejemplo, a su propiedad border, y le dice no border, le voy a dar un borde, le voy a dar un borde con línea, ok, y va a quedar de esta. Entonces, el resultado lo voy a mostrar acá y acá también, ¿sí? Para que vean que se puede trabajar de esa forma. Bien, entonces vuelvo a ir al botón sumar, al evento. Fíjense que el evento ahora ya aparece en negrita porque me dice que ya tiene, ¿no? Un código que está realizando ese evento al hacer clic. Y ahora lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, crearme una nueva variable. Vamos a crear una nueva variable para que haga la suma correspondiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá una variable que se va a llamar, bueno, a ver, le llamaremos en este caso resultado, ¿sí? Porque vamos a hacer, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y demás. Vamos a colocar resultado, ¿sí? Y ese resultado lo vamos a inicializar en 0, ¿ya? Listo, ahora sí, vamos a trabajar con el botón correspondiente y lo que necesitamos hacer, ¿no? Con ese botón. En este caso nos decía suma, entonces vamos a colocar el resultado, simplemente almacenar lo que sería la suma de N1 más N2. Listo, ya tenemos el resultado. Ahora tenemos que ver, ¿no? Ese resultado en los controles correspondientes, en el control de tipo JTextFiel y en el control de tipo JLabel. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos txt, buscamos resultado, y ahora vamos a utilizar el método, ¿no? Que sería el método setter para colocarle algún texto. Entonces vamos a utilizar set text, ¿sí? Y fíjense, lo que esto, sí, está recibiendo como parámetro es una cadena, es un objeto de la clase string. Entonces, ¿sí? Yo si coloco este resultado acá, si coloco resultado, ¿sí? Me va a salir un error y me va a decir, ¿no? Incompatibilidad de tipos. No puedo transformar un double a una cadena. Entonces, para hacer lo inverso, es decir, convertir, en este caso, un double o un entero o cualquier otro tipo de datos a una cadena, lo que hacemos es utilizar, vamos a colocar todo esto entre paréntesis, vamos a utilizar la clase string, ¿no es cierto? La clase string, y vamos a utilizar un método que sería el método valueOf. ¿Qué hace el método valueOf? Recibe un objeto cualquiera que puede ser, en este caso, un entero, un double, cualquier objeto, y lo transforma a cadena.
¿sí? Acá muy importante ver esto. Esto es lo que devuelve, ¿sí? Y esto es lo que tendría que recibir como parámetro. Entonces, hacemos doble clic ahí y efectivamente ya no hay ningún tipo de error. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta pequeña operación ya y lo ejecutamos, ya vamos a poder hacer la operación suma. Voy a colocar acá, por ejemplo, un 100 y acá voy a colocar un 234. Voy a pulsar suma y el resultado, sí, le he dicho que se muestra acá, ¿sí? En el texto de resultado. Bien, entonces está funcionando, pero a su vez tendría que decirle que muestre también acá. Entonces, para eso simplemente, ¿sí? Lo que hago es utilizar, en este caso, el LBL resultado. Este también tiene un método que se llama setText, ¿sí? Que recibe una cadena. Entonces acá lo que yo voy a hacer es simplemente copiar todo esto, ¿no? Todo este string value of y el resultado, control C, lo pego acá, control S y lo ejecuto. Entonces voy a poder trabajar sin ningún problema. Bien, ahí voy a colocar un número, voy a colocar acá otro número y lo voy a sumar y los resultados me aparecen en ambos. Esta es la forma de trabajar con controles. Hemos trabajado con los controles JLabel, JTextField, ¿no es cierto? Con los controles JButtons como tal y todo esto contenido en el formulario que sería de tipo JFrame. Entonces, sí, tendríamos que hacer lo mismo para restar, multiplicar y dividir. Pero lo que vamos a hacer nosotros es trabajar ahora, sí, con lo que son métodos. Vamos a crearnos nuestros propios métodos para poder hacer esa operación y simplificar simplemente esta operación. Bien, entonces, sí, para poder trabajar con esto, sabemos que este es un método, el método constructor. Aquí vamos a poner métodos. Y debajo del constructor vamos a colocar, ¿no? Un, un método. Vamos a trabajar, a ver, va a ser de tipo público, va a ser de tipo void. Le vamos a llamar operaciones. Lo que va a recibir esto como parámetro, sí, es una cadena. Y le vamos a llamar operación aritmética. Aunque un poquito largo, pero bueno. Sabemos que cuanto más descriptivo sea el nombre de un argumento, de una variable, de una clase, es mucho mejor. Voy a cambiar un momentito esto, permítame. Ahora sí, voy a abrir llave y cerrar llave. Estamos creando un método de tipo void, ¿sí? Que va a realizar las operaciones correspondientes. ¿Para qué me sirve este parámetro de entrada? Me sirve para que aquí yo coloque, por ejemplo, cuando pulse el botón sumar, entonces le voy a pasar una cadena que va a decir suma o sumar, ¿sí? Y lo que va a hacer es sumar. Si le mando, si hago clic sobre el botón restar, va a enviar, ¿no? Una cadena que va a decir resta o restar y lo que va a hacer es restar. Voy a hacer algo más genérico aún. Y acá algo también muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros acá no enviamos valores numéricos? Es decir, ejecutemos. Puede ser que yo no coloque nada y quiera sumar directamente. Fíjense que me va a salir por debajo una excepción. ¿Por qué? Porque al querer obtener el valor, va a salir una cadena vacía, no se va a poder transformar a un número y no va a poder sumarse, entonces me sale una excepción. ¿Ok? Entonces vamos a validar, ¿no? En programación, tanto web como de escritorio, es bueno siempre validar lo que se ingresa. Entonces vamos a hacer un if en esta parte. Vamos a abrir llaves, vamos a cerrar llaves. Y aquí lo que vamos a hacer es validar el texto que estamos colocando en el control text número. Entonces, txt número 1, así. Vamos a obtener el texto punto get text. ¿Sí? Estamos obteniendo el texto. Y tenemos también acá otro método que nos dice isEmpty, ¿no? Tenemos isBlank y isEmpty. Nos devuelve un valor de tipo boolean. Cuando está vacío, sí, nos va a devolver true.
Y cuando no está vacío, ¿sí? Nos va a devolver falso. Entonces vamos a colocar is empty. Y con esto estamos haciendo, ¿no? Una validación. Estamos preguntando, ¿está vacío? Si está vacío, ¿sí? Nos va a devolver esto un valor de tipo true. Y lo que vamos a hacer en esta parte simplemente es colocar, ¿no? Un mensaje que nos diga, sí, debes ingresar un valor numérico. Entonces, para poder mostrar este tipo de advertencias, vamos a utilizar lo que ya habíamos utilizado anteriormente, ¿no? El JOption pane y sus métodos. Por ejemplo, vamos a utilizar el método showMessageDialog, este de acá, este que tiene dos argumentos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar null y aquí lo que vamos a hacer es mostrar, no, la advertencia que diga debes ingresar un valor numérico. Muy bien. Una vez que realizamos esto, ¿sí? Una vez que realizamos esto, vamos a colocar el foco nuevamente en este control, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente colocamos txt número 1 y vamos a utilizar el método requestFocus. RequestFocus, ¿sí? Es un método de tipo void que lo que hace simplemente es colocar el cursor parpadeando en el control, ¿no? Correspondiente, en este caso en text. Para que no se ejecuten las líneas que están abajo, ¿sí? Vamos a utilizar la palabra reservada return. Con esto, si es que nosotros no hemos colocado números, ¿sí? Todo lo que venga en código debajo de return no se ejecuta, se queda ahí, ¿sí? Y eso es una buena práctica también. Para el número 2, vamos a copiar esto, ¿sí? Vamos a copiar y acá vamos a cambiar esto por número 2, ¿sí? Acá también por número 2 y listo, control S. Ahora, si ejecutamos esto, vamos a ver que esto valida ya, ¿sí? Valida ya. Imagínense que coloque sumar. Y bueno, a ver, veamos. Algo está fallando. Veamos, text número 1, text número 2. Estamos colocando is empty. A ver, revisemos. Tendría que salir toda esta parte, pero bien, ¿por qué está saliendo esto? Porque no estamos llamando a operaciones todavía, ¿verdad? Todavía eso tendríamos que estar trabajando el evento sobre esto, sobre este código, ¿no? No sobre nuestro método. Entonces, todo esto lo vamos a copiar y pegar, ¿ya? Y lo vamos a trabajar en esta parte. A ver, voy a copiar todo esto, porque esto es lo que necesitamos. A ver, lo vamos a llevar todo esto a nuestro método. Control X y lo voy a pegar acá. Control V, ¿sí? Hace un momento vamos a hacer error porque, bueno, estaba trabajando sobre este código que estaba en el evento del botón, ¿sí? Sumar. Ahora, sí, estamos trabajando sobre el método operaciones que tenemos que llamar, obviamente, en cada evento de los botones correspondientes. ¿Qué más deberíamos hacer acá? Sí, aquí vamos a capturar, por ejemplo, el número que hemos almacenado, el número 2, ¿sí? Aquí no vamos a utilizar todavía esto, vamos a hacer algo más en esta parte, ¿ya? Una vez que obtenemos todo esto, hasta acá, ¿sí? Vamos a colocar ahora el siguiente código, ¿sí? Vamos a hacer que se envíe un texto, ¿sí? Una cadena acá. Si es suma, entonces hará una suma. Si es resta, hará una resta. Entonces nosotros enviaremos acá un parámetro según el botón que pulsemos, ¿no? Sumar, restar, multiplicar o dividir. Es una cadena. Entonces lo que vamos a hacer es una pregunta de la siguiente forma. Vamos a poner if, ¿ok? Y vamos a colocar operación aritmética. Ese es el parámetro de ingreso. Y sabemos que las cadenas se comparan con el método equals, ¿no es cierto? Y le vamos a decir, si es igual a suma, ¿sí? Si nosotros hemos enviado el parámetro suma, en otras palabras, entonces va a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar. Entonces agarro esto y lo voy a cortar y lo voy a pegar, ¿sí? Está sumando. Bien, ¿qué pasa si yo he pulsado el botón restar? Entonces voy a colocar un else if
Y nuevamente ahí voy a colocar si operación aritmética, ¿sí?, es igual, en este caso, a lo que sería resta. Tengo que enviar entonces sus parámetros desde mis botoncitos, ¿no?, de los eventos de los botones. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En vez de sumar, lo que va a hacer es restar. ¿Ok? Y así vamos a hacer para todas nuestras operaciones. Entonces, para no estar codificando todo, control, vamos a copiar esto, lo voy a pegar acá, y aquí vamos a colocar en vez de resta, simplemente multiplicar. Y lo que va a hacer esto es una multiplicación. Nuevamente acá, control V. Si esto es igual a dividir, vamos a poner eso, ¿sí? Vamos a hacer una división de estos dos números. Y por último, ¿sí?, por último, vamos a preguntar, ¿sí?, si es igual a lo que sería resto, ¿no? Resto o módulo o residuo. Entonces sabemos que el operador para hacer o sacar el resto módulo es el porcentaje, ¿no? Entonces esto saca el resto de una división. Y bien, listo, con eso ya estaría. Entonces, si como parámetro, ¿no?, acá ingresa suma, sumará, si no, restará, si no, multiplicará, si no, dividirá. Y ese resultado es el que visualizaremos en estos controles como tal. ¿Sí? Nada más, ¿sí? Nada más. Ahora, ¿cómo llamamos a este método de tipo void operaciones? Ahora sí, me voy a mi botón, acá está. Fíjense, dice, este es el botón y el evento correspondiente. Entonces, lo que voy a hacer acá es llamar a operaciones y le voy a enviar, ¿no?, la cadena suma. Sí, tiene que estar en minúsculas porque aquí estamos utilizando el equals. Entonces, ¿qué hará? Sumará. ¿Qué hacemos para el botón restar? Hago clic acá, clic derecho, eventos, action performed. Me subo acá, fíjense que está aquí el cursor y lo voy a copiar esto. Entonces, este es el evento del botón restar. Si se fijan ustedes, ahí está, ¿no? BTN restar, action performed. Y aquí le enviaré que resta, ¿verdad? Entonces coloco resta. Bien, hago lo mismo para el botón multiplicar, clic derecho, eventos, action performed. Y acá, donde está parpadeando el cursor, voy a llamar al método operaciones y le enviaré, en este caso, sí, lo que sería multiplicar. Sí, si envío multiplicar, que sí que he pulsado el botón multiplicar, esto va a venir acá y va a hacer esta operación, la multiplicación. Y así sucesivamente también para dividir, eventos, action performed. Vamos a esta parte y lo que hacemos es llamar al método operaciones enviándole la cadena dividir. ¿Sí? Tal vez hemos hecho, tal vez alguien pueda decir, hemos hecho algo más complejo, pero sí, va a depender ahí, ¿no?, de cómo queremos que funcione nuestro programa. Y estamos utilizando métodos, estamos utilizando validaciones y creo que es lo más lógico trabajar de esa forma, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar para esto el evento action performed y nos vamos acá donde está parpadeando el cursor y llamamos a operaciones. Y acá llamamos, ¿no?, o colocamos, perdón, el argumento resto. Entonces, en base a eso, tendrá que trabajar, ¿no? A ver, veamos. Vamos a colocar en esta parte, por ejemplo, imagínense que no coloque nada y pulse sumar. Ah, ya no me sale, ¿no?, la excepción. Me dice, debes ingresar un valor numérico y el cursor se va a colocar en este control. Voy a colocar acá un número y voy a colocar sumar. Y también me dice, no debes ingresar un valor numérico. ¿Dónde? Ahí, donde el cursor está parpadeando. ¿Cómo logramos hacer eso? En este método, ¿no? Acá decimos, si el texto de número está vacío, me sale el JOption pane, sí, y el request focus coloca el foco en este control, ¿no? Si fuera en el número 2, lo colocaré en este control. Y el return, si se dan cuenta, el return evita que todo este código se ejecute. Y eso es bueno, porque imagínense que valide, pero de todas formas
salga de acá y sabemos que se van a seguir ejecutando las siguientes líneas, nos va a salir la misma excepción. En cambio, con este return hacemos que sí, separe ahí la ejecución del programa, ¿no? Es muy importante colocar esto. Bien, ahora sí vamos a colocar un número, ¿ya? Y vamos a hacer clic en sumar. ¿Se fijan? Ahí está, 690. Si hago clic en restar, ¿sí? Si hago clic en multiplicar, si hago clic en dividir y si hago clic en resto, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Poder tener, ¿no? Esta funcionalidad, ¿ok? Y eso lo hemos logrado con ese método. Entonces, según lo que nosotros enviemos en el argumento de este método, ¿sí? Esto hará o suma, o resta, o multiplicación, división o resto. Esa es una buena forma de trabajar. Bien, además podemos crearnos un botoncito para limpiar los anteriores resultados, ¿no? Entonces le vamos a quitar este texto, le vamos a poner, ¿no? Un nombre, limpiar, le vamos a cambiar el identificador, ¿no? De nuestro objeto y aquí le vamos a poner btn limpiar, ¿ok? Ya está. Lo vamos a dejar en ese color, ¿sí? ¿Y qué funcionalidad le vamos a dar a esto? Le vamos a dar una funcionalidad que también va a estar contenida dentro de un método, ¿ya? Que el método se va a llamar limpiar, y lo único que va a hacer el evento, es decir, esta parte del código, ¿no? De los eventos, simplemente va a ser llamar, ¿no? A ese método que nosotros estamos construyendo. Por ejemplo, lo que voy a hacer acá es algo tan sencillo como esto. Voy a colocar un public void y vamos a colocar el nombre limpiar. No va a recibir ningún tipo de parámetros. Vamos a abrir llaves, vamos a cerrar llaves y vamos a decir el txt número, ¿sí? Punto, y con setText lo que vamos a hacer es quitarle el texto que tenía anteriormente. Sí, lo podemos hacer esto con comillas dobles. Y listo, con eso estamos limpiando lo que posiblemente tiene acá. Sí, otra forma de hacer esto, vamos a trabajar, por ejemplo, con el txt número 2. Y en su texto, con setText, lo que vamos a hacer es colocarle un valor. Esto lo que hace también es limpiar ese control. Pero ¿qué más tendríamos que limpiar aparte de estos dos? El contenido de esto y el contenido de este control, ¿no? Porque ahí están nuestros resultados anteriores. Entonces acá vamos a colocar texto resultado punto setText. Entonces ahí pueden utilizar ya sea comillas dobles o null para limpiar, ¿no? Cada uno de estos controles. Bien, aquí le estoy colocando setAction, es setText. Ahora sí. Y lo mismo hacemos para el LBL resultado con setText. Lo que hacemos es colocar, ¿no? Un valor nulo o una cadena vacía. ¿Ok? Listo con eso. Y para que el foco vuelva a estar, ¿no? Acá, para que podamos hacer las operaciones correspondientes, ya sabemos, ¿no? Utilizamos, vamos a colocar text número 1 punto request focus. Colocamos el foco en ese control. ¿Dónde voy a llamar a este método limpiar? En el evento del botón limpiar. Evento, action performed. Y acá, sí, voy a hacer que llame al método limpiar. Listo. Control S. Ejecutamos. Y ya tenemos, ¿no? Esta parte, si digamos coloco un número, otro número, lo sumo, o lo resto, ahora lo limpio y fíjense, se han limpiado todos estos controles y esto queda parpadeando, ¿no? Nuevamente coloco un número, coloco otro, lo sumo y fíjense que esto es, no es editable, le habíamos quitado, ¿no? Habíamos quitado el checkbox como tal, la selección de editable, ¿no? A falso y queda de esta forma. Entonces ahí se va mostrando, ¿no? Las diferentes operaciones. Bueno, un programita sencillo donde ya hemos interactuado con un JFrame, con JLabels, que son etiquetas, con JTextField, que son cuadros de texto para poder ingresar algún tipo de valor, editarlo y demás. Sus diferentes propiedades, ¿no? Que tiene, botones como tal, le hemos dado color y demás, y eventos, ¿no? Cuando se hace clic,
¿qué es lo que hace? Responde, en este caso, a un evento. Les decía, ¿no? Les decía, una forma, la forma, digamos, me he equivocado y quiero borrar esto, hago suprimir y no voy a poder. ¿Sí? La forma de eliminar un evento, por ejemplo, vamos a eliminar este evento BTN limpiar, es de la siguiente. Selecciono el control, 1, ¿sí? Me voy a ir acá, ¿sí? A esta ficha eventos. Voy a entrar ahí y fíjense, todos dicen no, no, no. Quiere decir que no se ha hecho todavía un evento para eso, bueno, para el control no se ha hecho alguno de estos eventos, pero va a haber alguno que va a estar como este, ¿no? Entonces aquí está Action Perform. Quiero borrar esto, simplemente selecciono de esta forma, presiono la tecla suprimir, hago Enter. Si me voy al código, si se fijan, ya no hay el evento del botón limpiar. Ahí está el botón resto, dividir, multiplicar, restar, ¿sí? Sumar y no hay más. Todo esto son los eventos que se generan. ¿Sí? No hay más. Entonces, si lo quiero crear nuevamente, clic derecho, eventos, action performance, y acá lo que llamo es al evento, o perdón, al método limpiar. Listo. Ahora sí, ya tenemos nuevamente todo esto realizado. Bien, entonces vamos a pasar ahora a un ejercicio más y con esto vamos a hacer casi lo mismo, vamos a hacer casi lo mismo, pero esta vez para poder seleccionar una operación, sí, vamos a tener o vamos a utilizar un combo box, ¿no? Del combo box, que es una lista desplegable, vamos a poder seleccionar la operación, ya sea suma, ya sea resta, ya sea multiplicación, y así nos vamos a evitar tener tantos botones. Vamos a tener un botón que simplemente va a decir calcular y el botón limpiar, ¿no? Entonces, para no volver a realizar todo esto, sí, podríamos refactorizar, ¿ya? Aunque en este momento tal vez no es conveniente, es volver a hacerlo desde cero para ver toda esta parte, sí, pero una forma es refactorizarlo. ¿Qué es la refactorización? Tenemos esta ventana, hago clic derecho, ¿sí? Me voy a refactor y le digo copiar. Copiar esta ventana, pero le vamos a dar un nuevo nombre a la clase. Fíjense, copy, me dice que se va a llamar esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar frm, ¿sí? Le pondremos manejo combo box para operaciones. ¿Sí? Ese es el nombre que le estoy dando. Y hago un clic en refactor y fíjense que se crea ya una nueva clase. Y si me voy al diseño, tiene el diseño que tiene FRM Controls. Entonces he evitado, ¿no?, colocar todo nuevamente. Pero aquí sí van a variar muchas cosas. Uno, en este caso no voy a tener tantos botones. Voy a borrar el botón resto, ¿sí? Hago clic en suprimir, se elimina y se va a eliminar también el evento correspondiente, ¿no? Fíjense que aquí tenemos varios botones, ya se ha borrado el de resto. Enseguida voy a borrar el botón dividir y también se va a eliminar su evento asociado, ¿no? Esa es otra forma de eliminar. El multiplicar también, el dividir también, y me voy a quedar con dos botoncitos, ¿no? Un botón que se va a llamar, ya no suma, sino le vamos a poner otro nombre, lo vamos a editar y va a ser calcular, ¿ya? El botón limpiar va a quedar igual, le vamos a cambiar el nombre de la variable, en vez de colocar btn sumar, le vamos a llamar btn calcular, y listo, ya está. Va a tener esto para ingresar el número, no va a haber ningún problema. Los resultados los vamos a ver en esos controles, tampoco va a haber problema. Pero sí lo que vamos a agregar en esta parte, fíjense que para seleccionar varios controles también y poderlos mover, puedo presionar la tecla control, seleccionar otro control, y luego sí los puedo mover donde yo necesite. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar ahora un nuevo control, ¿ya? Vamos a seleccionar el combo box, que lo que hace es crear este tipo de control, que sería una lista desplegable, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queramos sumar, seleccionamos de aquí suma, resta, multiplicación o división. Si lo guardamos y ejecutamos esto, fíjense que ahora tengo estos ítems. Ahora esto tendré que cambiar por suma, resta, multiplicación y división. Este es el famoso
¿sí? Combo box, ¿no? Una lista desplegable. Y en base a eso, ¿sí? Yo al presionar calcular, ¿sí? Sumará, restará, multiplicará, dividirá, etcétera, y los resultados se mostrarán acá. Perfecto. Bien, entonces, lo primero, ¿sí? Ver las propiedades de este control. Uno le coloca como identificador al objeto JComboBox1, es de la clase JComboBox. Y estas son sus propiedades, ¿no? Tiene un fondo, aquí nos va a decir si va a ser editable o no. Sí, en este caso no es editable, por eso es que no voy a poder cambiar. Los valores tienen que ser fijos en este caso para mi ejemplo, pero en algunos casos tal vez yo los quiera editar. Y lo más importante acá, ¿sí? Es esta propiedad model. Es ahí donde se colocan los ítems que se quiere tener. Entonces voy a hacer clic en este botón que tiene puntitos. Hago clic ahí y ahí están los ítems que yo quiero ver. Aquí puedo colocar tantos ítems como yo necesito. ¿Cuáles van a ser mis ítems? Uno va a ser suma. Hago enter. Luego voy a poner resta. ¿Sí? Luego voy a poner multiplicación y así sucesivamente tendré que colocar en esta propiedad, ¿no? Los ítems que necesito. Aquí vamos a colocar multiplicación. Aquí vamos a colocar división, y aquí vamos a colocar módulo o resto, podríamos colocar. Aquí le vamos a poner módulo para este ejemplo. Entonces puedo colocar acá varios, ¿no? Y ya va a tener esto, ¿no? También acá indicar, ¿no? Que el índice seleccionado es el 0, suma. Si yo le coloco el 1, entonces me va a aparecer resta, ¿no? Esto es como un arreglo, podríamos decir, ¿no? Donde cada ítem tiene un índice como tal. El índice 0 nos indica el primer elemento, que en este caso va a ser suma, ¿ok? Acá dice selected item, suma. Bien, tiene un tooltip text y tiene varias propiedades, pero en este caso solo necesitamos, ¿sí? Esas propiedades que hemos visto, el model, para poder cambiar esta parte. Y listo, ya puedo seleccionar todo esto, fíjense, con control y lo puedo ubicar todo donde se necesite. Ahí, perfecto. Entonces, en base a esto, sí, vamos a trabajar. Sí, tendríamos que trabajar en base a esto en el código fuente, ¿ya? De operaciones, ¿sí? De operaciones. Vámonos a nuestro método. Si se dan cuenta, el método también ha sido copiado sin ningún problema. Ahí está nuestro método operaciones, ¿ya? Entonces, este método operaciones ya no va a recibir, ¿no? Un, un argumento, un parámetro de entrada, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Con lo que seleccionemos de este control. Excelente, entonces tenemos recibe parámetros, ¿sí? Estamos validando lo que hay en número 1 y en número 2, no tiene que estar vacío, ¿sí? Eso también lo dejamos. Esta parte de acá también la dejamos sin ningún problema, estamos obteniendo lo que se ha colocado en número 1 y se está almacenando en esta variable, lo mismo en número 2, ¿sí? Y el resultado. Ok, vamos a trabajar ahora sobre esta parte, ¿ya? Vamos a irnos acá. Y obviamente me está saltando error porque ya no tengo este parámetro de entrada, ¿no? Entonces lo vamos a cambiar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de dos formas con el control, ¿no? Este control que es de tipo JComboBox. Pero fíjense, para cambiarle el nombre, sería bueno no cambiarle el nombre porque aquí dice JComboBox1. Bien, le cambiaremos el nombre. Clic derecho, cambiar nombre de variable. Como es un combo box, CBO, ¿no? Como una abreviación. Y en este caso le vamos a dar un nombre, por ejemplo, que se llame operación, ¿sí? Entonces el controlito se va a llamar CBO operación. Perfecto. Vámonos al código. Ahora sí vamos a poder codificar sin ningún problema. Este tipo de control, ¿sí? Para poder obtener el ítem o el índice, porque hemos visto, ¿no? Acá, en sus propiedades, que vamos acá, model, que tiene un índice, el índice empieza en 0 y eso está haciendo referencia a este ítem suma. El índice 1 va a hacer referencia al ítem resta, ¿no? El ítem 2 a multiplicación. Entonces podemos obtener ya sea el ítem, que sería una cadena, o el índice, que sería un valor entero. Lo vamos a hacer de ambas formas para que vean ustedes cómo se puede utilizar, ¿no? Cualquiera de ellos.
¿Ok? Entonces, vamos a utilizar primero el índice. Veamos cómo trabajar con el índice. Entonces, acá lo que vamos a hacer es crearnos una variable que le vamos a decir índice. Aquí se va a almacenar, ¿no? Si es seleccionado el índice 0, que suma, el índice 1, que resta, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para poder obtener esto? Simplemente llamamos a nuestro combo box, que le hemos cambiado el nombre a CD operación, y este tiene un método para obtener el índice. Entonces, para obtener, ahí va la palabra, ¿no? Utilizamos los métodos getter. Hay un método que se llama get selected, y fíjense, ahí está el índice. Nos devuelve un entero, ¿sí? El selected item nos devuelve un objeto, pero ese objeto es más fácil transformarlo a una cadena, ¿ok? Entonces, primero vamos a seleccionar los índices. Listo. Entonces, eso, el índice seleccionado, es decir, cuando yo seleccione cualquiera de estos, se va a seleccionar su índice. Para suma, 0, para resta el índice 1 y demás. Entonces, eso se va a almacenar en esta variable como tal. Y lo que tenemos que hacer acá es ahora ya no trabajar sobre esto, ¿no? Sino sobre el índice. Entonces, acá haré lo siguiente. Le preguntaré si índice, ¿sí? Ahí está, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que tiene que sumar. Ahora para la resta sería el índice 1, ¿verdad? Entonces acá colocamos si índice es igual a 1, restará. Y así haremos para todos, ¿no? Lo voy a copiar esto para hacerlo más rápido. ¿Sí? Entonces, con los índices ya podemos trabajar. Aquí si índice 2 va a multiplicar, si el índice es 3 va a dividir y así sucesivamente. Teniendo en cuenta, ¿sí? Que cada ítem tiene, ¿no? Un índice como tal. Entonces aquí vamos a colocar si es 3 y acá por último si es 4. Listo. Repito nuevamente, ¿no? Los ítems que están acá, ¿sí? Este ítem suma tiene un índice seleccionado, ¿no? 0 para suma, 1 para resta, 2 para multiplicación, y eso es lo único que hago. Capturo el ítem, el índice, perdón, lo almaceno en índice y esto se va preguntando, ¿no? Si es igual a 0, sumará. Si es igual a 1, restará. Si es igual a 2, multiplicará. Si es igual a 3, dividirá. Y si es igual a 4, sacará el resto de una división entre. Entonces, si yo ahora trabajo de esta forma, me va a salir un error, ¿no? Porque aquí operaciones, si se dan cuenta, operaciones ya no reciben ningún parámetro. Entonces, de acá, lo único que vamos a hacer es quitar este parámetro porque nuestro método ahora trabaja de esta forma. Y ahora sí, sí, ya tenemos esto. Si ejecutamos frm manejo combo box, hacemos un run file, ¿sí? Y colocamos, por ejemplo, 45 más 6, nos tendrá que salir en la suma. Si selecciono suma, ¿sí? El índice será 0. Y acá tendrá que sumar. Si se fijan, ¿no? 51. Si elijo módulo o división, ¿sí? El índice será, en este caso, 3. ¿Ya? ¿Y qué hará? Cuando hago clic en calcular, dividirá estos valores. Si yo selecciono resta, restará esos valores. Entonces, este control trabaja con un índice que está asociado al ítem como tal. Y eso, cuando nosotros seleccionamos uno de estos, el método getSelected, el método que está acá, este método que les decía, el getSelectedIndex captura el índice de el ítem seleccionado. ¿Cómo podríamos trabajar esto con los ítems? ¿No? Entonces, ahí sí es manejo de cadenas, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Acá abajo, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el ítem seleccionado. Entonces, nos vamos a crear una variable, o en este caso un objeto de la clase string que le vamos a llamar ítem. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá es, a través del combo box operación, lo que vamos a hacer es llamar al método get, ¿sí? Selected, en este caso ya no va a ser index, va a ser ítem. Esto me devuelve un objeto, pero ese objeto va a ser fácilmente transformable a una cadena. Entonces, hago así y listo. Lo que está haciendo esto es obtener, ¿no? Está obteniendo el
en este caso, el objeto seleccionado, que sería el ítem. Pero me sale un error y me dice, no puedo convertir un objeto a cadena. Ah, ya sabemos entonces cómo convertir, ¿no?, un objeto a cadena. Y lo que podemos hacer es utilizar simplemente acá la clase string, ¿sí? Y el método value of. Listo, con eso hemos solucionado. Este objeto se transforma en cadena, es decir, se va a colocar, no, el objeto que está como suma, sí, se va a colocar en este ítem, sí, si ha seleccionado, no, la suma, si no, resta, si no, división, multiplicación, etcétera. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo, ¿no? Lo voy a copiar todo esto, sí, voy a pegarlo acá. Y todo esto lo voy a comentar desde acá para ver, ¿no?, el funcionamiento con el selected index y con el selected item, para que vean ustedes que se puede trabajar con ambos. Entonces acá lo que tendré que hacer es trabajar con el ítem correspondiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a colocar ítem, ¿no?, ítem, punto. Y para comparar cadenas, lo que tenemos que hacer es utilizar equals, ¿sí? Ahí está. Y en este caso, ¿sí?, tendré que seleccionar que lo que hemos colocado acá en model. Fíjense que esto está con mayúscula, ¿no? Con mayúscula. Para que ignore las mayúsculas y las minúsculas, puedo utilizar el método equals ignore case, ¿no? Entonces, aquí, si yo coloco suma, la primera letra con minúscula, y acá está suma con mayúscula, si se fijan, esta suma con mayúscula, no va a importar porque el equals ignore case, ¿no?, compara el contenido, no las letras como tal. Entonces, aquí lo puedo hacer de esta forma y lo que va a hacer es sumar. Entonces, puedo hacer esto para todo, ¿no? Copio y lo voy a pegar acá. Y acá simplemente voy a colocar, ¿no?, lo que vendría después, que sería resta, ¿no? Puede estar así, tal cual está en mi combo box. Acá está como, si se fijan ustedes, entramos, está como resta con mayúsculas, pero el ignore case lo que hace es eso, ¿no? Ignora mayúsculas y minúsculas, se va al contenido. Bien, lo mismo acá. Vamos a colocar control V, ¿sí? Y en este caso voy a colocar, habíamos colocado multiplicación, ¿no? Multiplicación, acá vamos a colocar división. Ojo, ¿no?, que acá no dice dividir, dice suma, resta, se fijan, multiplicación, división y módulo, ¿ok? Eso sí, si hay acentos, también hay que colocar los acentos, ¿no? Y acá tendremos que colocar división. Y acá vamos a colocar, habíamos colocado módulo, ¿verdad? Listo. Control S, suma, resta, multiplicación, división y va a ser lo mismo, ¿no? Si ejecutamos, tiene que trabajar de igual forma. Voy a colocar acá el 5, aquí voy a colocar el 2 y voy a sumar. Suma. Si yo selecciono la resta, ya no está tomando el índice, no está tomando el ítem. Tendrá que restar. 5 menos 2, 3. Va a multiplicar 10, ¿no es cierto? Va a dividir 2.5. Va a sacar el módulo, tendrá que ser simplemente 1. 5 dividido entre 2, el cociente es 2, el resto es 1. Limpiamos y todo va, ¿no? Bien. Entonces, esa es la forma de trabajar con este tipo de control, ¿no? Este tipo de control. Entonces, podemos seleccionar el índice asociado a cada ítem, que empieza en 0, o el ítem como tal, que es un objeto, ¿no? Y previamente lo convertimos a una cadena con string value of. Bueno, esa es la forma de trabajar con estos controles. ¿Ok? Bien, hasta aquí creo que hemos avanzado bastante en este video, en este nuevo video como tal. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente concluir este primer video, ¿no?, de lo que serían interfaces gráficas de usuario. Se recomienda trabajar en ejercicios, ¿sí? Se recomienda trabajar en ejercicios. Y bueno, hasta acá concluiríamos, ¿no?, este primer video de lo que serían interfaces gráficas de usuario.
Muchas gracias por su atención. Hasta un siguiente video.